buenas cabezas de escorbuto. ¿Cómo están? Hoy como primer video en formato loquendo vamos a hablar de un canal que descubrí recientemente y nada más de verlo unos minutos casi me hace vomitar del asco. Para empezar, tu cara en las miniaturas está más fea que un perro pug. Y segundo, ¿cómo mierda estás tan convencido del anarcocapitalismo? Alguien explíquele a este cara de escroto, que sin propiedad privada, o sea sin Estado, no hay capitalismo. Pero bueno, ya basta de insultos personales y dejemos que este idiota se explique con este video llamado La absurda historia de la falsa anarquía. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar del anarquismo. Lo primero de todo vamos a ver qué es el anarquismo. Definiciones de anarquismo podemos encontrar varias, pero básicamente el anarquismo es un pensamiento político que defiende la abolición del Estado y de cualquier tipo de autoridad injustificada. Es que eso de autoridad injustificada me parece tan arbitrario. ¿Qué es una autoridad injustificada? A ti te puede parecer justificado el Estado. Entonces, si te parecía justificado, ¿el anarquismo qué es? Una autoridad injustificada es cualquier forma de poder, jerarquía o mandato que no puede demostrar que es absolutamente necesaria o beneficiosa para las personas sobre las que se ejerce, y te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor en tu cerebrito de hormiga. Esta idea se entiende perfectamente con el ejemplo del zapatero, una metáfora inspirada en el pensamiento de Mijail Bakunin en su obra Dios y el Estado. Imagina esto. Si necesito zapatos recurro a la autoridad de un zapatero, porque él tiene el conocimiento experto. Sigo sus sugerencias voluntariamente, pero conservo mi derecho a criticarlo o a buscar a otro. Su autoridad es legítima porque es técnica, voluntaria y no me impone su voluntad por la fuerza. En cambio, una autoridad injustificada es aquella que se impone mediante la coerción, el castigo o la desigualdad económica. Un gobernante o un gran empresario ejercen poder sobre los demás no porque la gente lo elija libremente en cada momento de sus vidas, sino porque controlan las leyes, las armas o los medios de subsistencia. Sencillo, ¿no? Bueno, pues no tanto, porque sobre esta idea tan a priori simple surgieron muchas corrientes diferentes que veremos a continuación. Por ello vamos a Hombre, aparece el voluntarismo. Bien. repasar un poco la historia. Que es el anarcocapitalismo, ¿vale? Pero mola más. Voluntarismo. El símbolo voluntarista mola. Mierda, cada vez que veo al anarcocapitalismo como una rama del anarquismo, es más doloroso que ver a tu perro cachorro siendo atacado por 5 pitbulls en la calle. Ignoremos por un momento a este homúnculo mal abortado y hablemos sobre si es realmente el anarcocapitalismo una rama del anarquismo. El anarquismo nació como un movimiento socialista y anticapitalista, entonces de por sí la palabra anarco implica rebeldía no solo en contra del Estado, sino de cualquier estructura que genere dominación. Incluso Pierre-Joseph Proudhon acuñó la frase, la propiedad es un robo, refiriéndose a la propiedad privada de los medios de producción que permite la explotación laboral. Y aquí es donde se les acaba el show. Los mal llamados anarcocapitalistas te dicen que el capitalismo es libertad, pero explíquenme cómo una empresa donde un jefe te dice a qué hora entras, a qué hora cagas y cuánto vale tu tiempo no es una estructura de dominación. Sin embargo, Bakunin le dio una vuelta al anarquismo. Bakunin creía que el hombre era un ser social por naturaleza, por lo que la unidad básica de la sociedad no tenía que ser el individuo, sino la comunidad. Bueno, sí, es social, pero la unidad básica... O sea, cuando decimos que la unidad... Cuando decimos que la unidad básica es el individuo, es que un individuo tiene derechos por encima de la sociedad, y eso significa que la sociedad, que un grupo de personas no puede decidir... Bueno, vamos a sacrificar a este tipo en este altar para que haya buenas cosechas. Pues eso estaría mal. Es decir, que una vez se acabase con el sistema, habría que reconstruir la sociedad desde la asociación y la federación de seres humanos. Pero eso es brutal, porque eso, o sea, tú acabas con el Estado, pero montas el tuyo propio. Es que eso no es anarquismo, no puede ser anarquismo. O sea, no puedes hacer un anarquismo planificado para... Es que es ridículo. Es increíble la reinterpretación tan errónea que tiene de la idea de la Federación de Seres Humanos de Bakunin, llegando a ponerla como si fuera un segundo estado, cuando es precisamente esa idea la que causó la famosa ruptura entre Bakunin y Marx en la Primera Internacional. Recordemos que Marx creía que los trabajadores debían tomar el Estado para destruir el capitalismo, en cambio para Bakunin, el Estado no se puede reformar ni usar para la liberación. Debe ser destruido desde el primer día. En un Estado, la secesión es castigada como traición o rebelión. En la Federación de Bakunin, es un derecho fundamental. Por ende, no puede ser un segundo Estado, porque carece de la fuerza de imposición irrevocable. Pero bueno,
Que es lógico que se empiece de esta manera, que se empiece pues no entendiendo muy bien el tema. Claro, no puedes tú pretender que una persona o una sociedad que haya estado plenamente dirigida por un rey que era pues el enviado de Dios en la tierra y todo eso, que de golpe entienda de buenas a primeras lo que es la libertad. Es lógico, o sea, se ha ido perfeccionando hasta llegar al anarcocapitalismo. Sí, claro. El anarcocapitalismo es el anarquismo supremo, es el perfecto. Es como el anarquismo pero en Super Saiyan, por eso es amarillo pis, o amarillo girasol. Y me imagino que un girasol bien marchitado y podrido todo feo. A pesar de que las ideas de Bakunin eran las predominantes en el mundo anarquista, hubo otras corrientes individualistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que sin embargo no dejaron un gran legado. Mientras que el colectivismo de Bakunin corrió como la pólvora por España, a la muerte de Bakunin surgió en Europa otro movimiento que iba a eclipsar el colectivismo, el anarcocomunismo. El anarcocomunismo aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada, y que estaba a favor de una propiedad común de los medios de producción, de la democracia directa y de la propiedad personal. Es que no tiene sentido. ¿Cómo puedes...? Bueno, esa, la diferencia sobre todo era la propiedad personal, que Bakunin no la defendía, y eso se lo criticaba mucho Marx. ¿Y cómo puedes ser anarquista y defender la democracia? Democracia es lo contrario a la anarquía. Sí, es cierto que la democracia estatal es lo contrario al anarquismo, pero en una sociedad anarquista, democracia significa cooperación, apoyo mutuo, comunidad, etcétera, etcétera. Por favor, no es tan difícil de entender, ya ni siquiera sé qué decirte, porque que no sepas eso deja ver que ni siquiera sabes bien qué propone el anarquismo clásico, y eso sinceramente me decepciona, así que para que encaje en tu cabeza de arándano, en pocas palabras, la democracia en un estado es muy diferente de los valores democráticos que defiende el anarquismo. La democracia es la centralización del poder. Pones en una asamblea, pues de tomar las decisiones y luego se impone por la fuerza a los demás y a los que pues, o no han votado o han votado de forma diferente y tal. Y eso es un estado. O sea, eso es... si tú tienes una asamblea y la asamblea lleva lo que se decide allí a la aplicación a la demás gente, lo que estás haciendo es tener el monopolio de la fuerza. Y eso es literalmente un estado. Por lo tanto, esto es absurdo. Ay, Dios mío, qué cara de culo más insoportable. Aquí tienes otra confusión con los conceptos más básicos de la ciencia política y del anarquismo. Primero, según Wikipedia, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. En una asamblea anarquista o comunitaria, la participación es voluntaria y horizontal. Si una decisión se lleva a la demás gente, no se hace a punta de pistola ni enviando a la policía a arrestar a los disidentes. Se basa en la federación voluntaria de la que ya hablamos antes, y en el derecho de asociación que es, que si un grupo no está de acuerdo, es libre de no participar en ese proyecto o de gestionarse de forma autónoma. Así que no hay una estructura jerárquica permanente que domine a la sociedad. Finalmente, las tropas del gobierno francés aplastaron la revuelta, dejando tras de sí 20.000 muertos. Por su parte, en Estados Unidos tuvo lugar una famosa huelga con clara influencia anarquista por la jornada laboral de 8 horas, el 1 de mayo de 1886. Esta huelga llevó 3 días más tarde a la revuelta de Haymarket y a la muerte de los llamados mártires de Chicago. Desde entonces, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores. Y eran eran anarquistas. Revuelta de Haymarket y a la muerte de los llamados mártires de Chicago. Eran anarquistas, pero lo que defendían era que el Estado impusiese a las empresas que como mucho te pudieran contratar durante 8 horas y por lo tanto pagar 8 horas. ¿Qué anarquismo es ese? Esto tiene que ser una broma, como reduce un acto de acción directa a, según sus palabras, pedirle al Estado menos horas de trabajo. No fueron a llorarle a los políticos, literalmente lo hicieron por ellos mismos. Y no solo eso, sino que los obreros que hicieron huelga ese día eran anarquistas declarados XDDDDD. Todavía se pone bravo este puñetas, cuando finalmente pueda pensar e informarse bien le va a dar una pena de ver esto, que no se podría explicar ni con palabras, le darían ganas de volver al pasado y cachetearse a sí mismo. Aquí nos saltamos un trozo del vídeo ya que nuestro mostachudo se la pasa, señalando con el dedo a cualquier dato o hecho mencionado en el vídeo al que reacciona, y diciendo que eso no es anarquismo, en muchas ocasiones porque según él, hay estatismo. Hablaría también de ello pero no estoy tan informado sobre esos hechos y prefiero no decir nada antes que decir algo absurdo. Durante la guerra civil, anarquistas y bolcheviques cooperaron, pero cuando la derrota del ejército blanco se hizo evidente, los bolcheviques acabaron con los anarquistas en una sangrienta limpieza llevada a cabo tanto por la Checa como por el ejército rojo de Lenin. Sí. O sea,
De verdad, estas alianzas entre comunistas y anarquistas es una idea horrible. Son opuestos, son ideologías totalmente opuestas. Es cierto que anarquistas y comunistas no son lo mismo. Verga, por eso no tienen un solo nombre que los una a los dos y ya está, pero no son polos opuestos como lo asegura el profesional sabelotodo de la anarquía, sino que comparten la misma meta final, una sociedad sin clases sociales y sin Estado. La diferencia real es el método para llegar ahí. Pero claro, pedirle a un anarcocapitalista que entienda la diferencia entre el comunismo de Estado y el anarcocomunismo es como pedirle a una piedra que hable y camine. Y aquí hay algo de lo que también podemos hablar, y es que hay mucha confusión en general. La gente piensa que el anarquismo no es de izquierda o es apolítico, cuando no hay nada más lejos de la realidad. El anarquismo sí es de izquierdas, pero los anarquistas no seguimos políticos de izquierda, porque eso implica una jerarquía injusta. Sin embargo, la CNT no sería la gran protagonista de una huelga histórica hasta la famosa huelga de la canadiense de 1919. En ella la CNT fue capaz de resistir 44 días de huelga en las que Barcelona estuvo totalmente paralizada, así como el 70% de toda la industria catalana. La huelga de la canadiense fue una de las huelgas más importantes de la historia de España y consiguió mejoras salariales, la readmisión de obreros despedidos, la liberación de miles de detenidos durante el tiempo que duraron los paros y la jornada laboral de 8 horas. ¿Veis? O sea, al final siempre piden intervención del gobierno. Esto es literalmente lo mismo de hace rato, solo que en el caso de la huelga canadiense, fueron 44 días de huelga. Y aún así él sigue firme en que hacer huelga es lo mismo que pedirle amablemente cosas al Estado. Y eso es todo por hoy, ya que el resto del vídeo es más de lo mismo. Solo se queda ahí sentado pausando el vídeo y suspirando de vez en cuando. Por cierto, lindo frasco de lágrimas progres, ahora entiendo por qué eres tan imbécil. Así que espero les haya gustado el vídeo, prometo que este no será un típico canal de video críticas o drama genérico. Y hasta la siguiente.